Nadie imaginaba que terminaría perdiendo la cabeza literalmente. No era de sangre real, no era la más bella y aún así se convirtió en la mujer que llevó a un rey a romper con el Papa, a desafiar a medio mundo y a destruir su propio matrimonio por tenerla. Pero lo que Ana ganó con palabras, carisma y astucia, también lo perdió en un suspiro. La corte que la aplaudía la traicionó. El rey que la adoraba la condenó. ¿Quién fue de verdad Ana Bolena? ¿Una trepadora sin escrúpulos? ¿Una víctima del poder? En el vídeo de hoy el foco no va a estar en Enrique VIII ni en sus 6 esposas, aunque obviamente tenemos que hablar de ellos, pero nos vamos a centrar en la historia de Ana Bolena, porque entender su historia nos dice mucho del poder, del deseo y del riesgo de ser mujer en el siglo XVI. La mujer que se convirtió en reina y acabó sola en la Torre de Londres esperando a ser decapitada. Antes de empezar te invito a que te suscribas para que no te pierdas nada si te gustan este tipo de vídeos y a que le des like y lo compartas si quieres apoyar al canal porque es muy importante. Y ahora sí, empezamos. Ana Bolena no nació en un palacio, ni con corona, ni con el destino claro de ser reina, pero tampoco era una joven cualquiera. Vino al mundo entre el 1501 y el 1507, porque la fecha exacta sigue sin estar muy clara, aunque los historiadores se decantan más por el 1501, 1502, en Bleaking Hall, en Norfolk, o tal vez en Hever Castle, en Kent, donde su familia acabó asentándose. Era la segunda hija de Tomás Bolena e Isabel Howard. Y aunque su apellido aún no era sinónimo de poder, tenía raíces bastante fuertes. Por un lado, los Bolena, una familia en ascenso con ganas de escalar socialmente. Por otro, los Howard, una de las casas nobles más antiguas e influyentes de Inglaterra, liderada por el duque de Norfolk. Su padre, Tomás, no era un noble de salón, era diplomático, era políglota y había trabajado para los reyes Enrique VII y Enrique VIII, lo que le dio acceso a grandes centros políticos de Europa. Gracias a sus conexiones, Ana y su hermano crecieron en un ambiente cargado de ambición y de estrategia, donde los matrimonios y los favores reales eran las piezas clave del tablero. Desde pequeña, Ana fue tratada como algo más que una hija, era como una ficha valiosa para hacer avanzar a la familia. Su educación fue excepcional para una mujer de la época. Con apenas 12 o 13 años fue enviada a la corte de Margarita de Austria en los Países Bajos, una de las más cultas y refinadas de Europa. Allí perfeccionó su francés, aprendió a moverse en ambientes diplomáticos y se empapó de arte, música y literatura. Después, Ana pasó a la corte francesa como dama de la reina Claudia de Valois. Durante su estancia en Francia también estuvo expuesta a los círculos intelectuales ligados a Margarita de Angulema, hermana del rey y figura clave del humanismo. En Francia, Ana no solo adoptó el estilo elegante y sofisticado del Renacimiento, sino que también entró en contacto con ideas nuevas y atrevidas, lecturas de Erasmo, críticas al clero y una forma de espiritualidad más personal y menos controlada por la Iglesia. Ana también destacaba por su forma de ser. No era la típica belleza de su tiempo, tenía la piel morena, los ojos oscuros y una figura delgada, pero tenía algo que llamaba la atención, una mezcla de inteligencia, sarcasmo, encanto y una seguridad en sí misma que no pasaba desapercibida. Incluso sus enemigos más acérrimos reconocían su ingenio y su capacidad para influir en los demás. Se decía que tenía una pequeña malformación en uno de sus dedos y con el tiempo sus enemigos convirtieron eso en leyendas sobre un sexto dedo o también sobre marcas de bruja que tenía, lo cual eran intentos burdos de desacreditarla después de su caída. Pero hay que dejar claro que no hay pruebas reales de nada de eso, solo rumores que fueron usados como arma política. En comparación con su hermana María Bolena, que era más tradicional, más dócil y que según la mayoría de los historiadores había sido amante del rey, Ana era un misterio. Tenía carácter, ideas propias y no pensaba quedarse en un rincón esperando órdenes. Sabía que no quería ser solo una esposa decorativa ni una figura de adorno. Sus años en Europa no la hicieron más sumisa, sino que la volvieron más peligrosa. Cuando Ana Bolena volvió a Inglaterra en el 1522, no era la misma joven que se había marchado. Y cuando pisó de nuevo suelo inglés,
no pasó desapercibida. Con unos 20 o 21 años, no sabemos porque no sabemos su edad exacta, entró en la corte como dama de honor de la reina Catalina de Aragón, esposa de Enrique VIII. Hablaba francés como una nativa, vestía al estilo francés con una elegancia que destacaba entre las damas inglesas y su educación era tan avanzada que podía debatir de religión, política y literatura sin pestañear. Pero Ana no era una completa desconocida en ese entorno, porque su hermana mayor, María, de la que acabamos de hablar, pues ya había tenido una aventura con el rey, según se cree. Y esa reputación algo escandalosa pesó sobre los Bolena durante un tiempo, pero no fue un obstáculo suficiente para frenar a Ana. Ella no era como su hermana, no estaba interesada en ser solo un pasatiempo para el rey. Desde un primer momento, Ana dejó claro que no iba a conformarse con ser una amante más. Era lista, era observadora y muy consciente del poder que podía llegar a tener si jugaba bien sus cartas. Y cuando Enrique VIII empezó a fijarse en ella, hacia el 1525, Ana hizo algo que muy pocas se habrían atrevido a hacer. Lo rechazó, se negó a ser su amante. Durante años mantuvo al rey interesado, pero a distancia. No se sabe con certeza si su relación fue del todo platónica durante ese tiempo, pero sí se conservan cartas de Enrique que muestran lo enamorado o más bien obsesionado que estaba. En una de sus cartas, Enrique le expresó su deseo de estar con ella más que con ninguna otra, en un tono apasionado bastante inusual para un rey de su tiempo. Mientras tanto, Ana no se quedaba quieta esperando. Ella sabía moverse en la corte. Tuvo una relación política estratégica con Thomas Cromwell, al menos durante su ascenso, y supo aprovechar las divisiones en la corte entre partidarios de la reina Catalina y quienes veían en Ana una vía de reforma o de poder renovado. En el 1532, Enrique la nombró marquesa de Pembroke, un título hereditario y propio sin depender de ningún hombre. Para una mujer soltera en esa época era algo casi inaudito. Era la manera del rey de decirle al mundo que Ana no era una cualquiera. Con el título llegaron también ingresos propios, propiedades y un lugar destacado en los rituales de la corte. Su ascenso generó muchas envidias. A los sectores más conservadores del reino les molestaba no solo su cercanía con el rey, sino el hecho de que una familia como los Bolena, que eran nuevos ricos, por así decirlo, estuviera desafiando el equilibrio de poder que llevaban siglos controlando los grandes linajes nobles. Ahora bien, Ana tampoco era perfecta, tenía carácter, era ambiciosa y no siempre actuaba con delicadeza. En su lucha por ocupar el lugar de Catalina, llegó a mostrar una frialdad que sorprendía incluso a sus aliados. Se dice que incluso presionó para que Catalina fuera apartada y separada de su hija, la princesa María, aunque no está del todo claro que esto fuera cierto. La obsesión de Enrique por Ana coincidía con un problema que lo tenía desesperado. No tenía un hijo varón que asegurara la sucesión al trono. Así que Ana le ofreció una excusa bastante poderosa. Ya no era solo un deseo, se convirtió en la justificación de un conflicto enorme con el Papa y con Roma. Enrique VIII siempre había conseguido lo que quería, era rey después de todo, pero cuando su deseo por Ana Bolena se topó con la negativa del Papa, lo que parecía un simple problema matrimonial acabó convirtiéndose en una revolución que cambiaría la historia de Europa para siempre. Enrique llevaba más de 20 años casado con Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos y tía del emperador Carlos V. Catalina era una reina respetada, influyente y muy querida por el pueblo inglés, pero había un problema que Enrique no podía perdonar, que no le había dado un hijo varón que asegurara la continuidad de la dinastía Tudor. Catalina había tenido al menos 6 embarazos, aunque algunas fuentes apuntan a más, pero solo una hija sobrevivió, María, la futura María I de Inglaterra. A medida que Ana Bolena ganaba protagonismo en la corte, el deseo del rey por anular su matrimonio con Catalina se volvió cada vez más urgente. Pero había un gran obstáculo. Su matrimonio había sido aprobado por el mismísimo Papa, ya que Catalina había estado casada antes con el hermano mayor de Enrique, el príncipe Arturo. Aunque Catalina juró siempre que ese primer matrimonio nunca se consumó, Enrique argumentaba lo contrario y apoyaba su caso con un pasaje de la Biblia que decía: si un hombre toma a la esposa de su hermano,
es una abominación, serán sin hijos. Es el Levítico 20:21. La cita tenía una apariencia religiosa, pero lo cierto es que detrás había una estrategia política e incluso académica. Enrique movió todos sus recursos para justificar su postura. Encargó estudios bíblicos, informes legales y buscó el respaldo de universidades europeas. Pero el Papa Clemente VII no cedió, no solo por cuestiones de fe, sino también por miedo a las represalias de Carlos V, que era sobrino de Catalina y hombre que había invadido Roma en el 1527. Con la ciudad bajo control imperial, el Papa evitó tomar una decisión definitiva y mantuvo el caso abierto en Roma. Ante el silencio papal, Enrique decidió hacer lo que ningún rey inglés había hecho nunca: romper con Roma. Paso a paso fue alejando a Inglaterra del control del Papa con la ayuda de dos figuras clave: Thomas Cromwell, su principal consejero político, y Thomas Cranmer, un teólogo con ideas reformistas que en el 1533 fue nombrado arzobispo de Canterbury. Ese mismo año, Cranmer declaró nulo el matrimonio con Catalina y Ana Bolena fue coronada reina en la abadía de Westminster. Pero no era solo una coronación simbólica. Ana estaba embarazada y Enrique esperaba que al fin naciera el hijo varón que tanto había buscado. Así comenzó a tomar forma la Iglesia de Inglaterra. Al principio no parecía muy distinta a la Iglesia católica. Seguía teniendo misas, clérigos, sacramentos, pero la gran diferencia era que ahora el jefe de la Iglesia no era el Papa, sino el propio rey. Ana Bolena se convirtió para muchos en un símbolo vivo de ese cambio. Durante su breve etapa como reina, Ana protegió a predicadores reformistas y promovió el acceso a textos religiosos en inglés, allanando el camino para la futura difusión de la Biblia traducida. Pero como casi todo en su vida, su papel fue polémico. Para los católicos, Ana era una intrusa que había robado el trono. Para los protestantes más radicales, no fue lo suficientemente valiente para romper del todo con las viejas costumbres. Y para muchos ingleses que seguían fieles a Catalina, Ana era simplemente la mujer que había deshecho un matrimonio sagrado. La ruptura con Roma no fue solo un cambio religioso, fue el comienzo de una etapa turbulenta para Inglaterra: persecuciones, guerras, ejecuciones y divisiones profundas que durarían más de un siglo. Cuando Ana Bolena fue coronada reina consorte de Inglaterra, Enrique VIII quiso dejar claro que no era una esposa cualquiera. Fue coronada con la corona de San Eduardo, tradicionalmente reservada para los monarcas, un gesto sin precedentes para una consorte que buscaba resaltar su legitimidad y su estatus real. La ceremonia vino precedida de una fastuosa procesión de 3 días por Londres. Fue todo un espectáculo de lujo, poder y teatralidad. Pero tras los tapices dorados y los trajes brillantes, el ambiente en la corte era tenso. Ana no solo llegaba como reina, llegaba para sustituir a Catalina de Aragón, una figura muy querida por el pueblo, con fuertes alianzas internacionales y una larga historia como esposa legítima de Enrique. Ese mismo año, en septiembre, Ana dio a luz a su primer hijo, pero no fue el heredero varón que todos esperaban, sino una niña, Isabel. Enrique reconoció oficialmente a Isabel como princesa y mostró satisfacción en público, aunque era evidente que el nacimiento de una hija no resolvía su obsesión por tener un heredero varón. A partir de ahí, su caída comenzó a gestarse. Ana, que había sabido escalar posiciones con carisma, astucia y habilidad política, se mostró como una reina incómoda para muchos. No encajaba con la imagen tradicional de consorte sumisa. Tenía ideas propias, una lengua afilada y no tenía miedo de opinar sobre política o religión. Estas acciones la acercaban al sector reformista, pero también le granjeaban enemigos poderosos. Uno de sus antiguos aliados, Thomas Cromwell, acabó convirtiéndose en rival político al enfrentarse con Ana por el control de las reformas religiosas y el favor del rey. Es posible que Cromwell, percibiendo el desgaste de Ana frente al rey, optara por actuar antes de verse arrastrado con ella. No tardaron en llegar las críticas, desde rumores de brujería hasta insultos como la gran prostituta, apodo que le puso la propaganda católica. Incluso el embajador imperial Eustache Chapuis, defensor a ultranza de Catalina, la llamaba en sus cartas la concubina, acusándola
de ambición y de falta de moral. Se dice que en los años siguientes Ana sufrió 2 abortos y para una reina cuya legitimidad dependía de darle un hijo varón al rey, estas pérdidas fueron devastadoras. Enrique empezó a alejarse de ella. En la corte, sus enemigos iban ganando terreno. El 7 de enero de 1536 murió Catalina de Aragón. Catalina fue llorada como una mártir y empezaron a circular rumores de envenenamiento. Aunque no había pruebas y se cree que probablemente murió de cáncer, la sombra de la sospecha cayó sobre Ana, alimentando su mala imagen ante la opinión pública. Ese mismo mes, Ana sufrió un nuevo aborto. Según algunas crónicas, el feto era un niño y ya estaba bastante avanzado. Fue un golpe devastador para Enrique, que interpretó la pérdida como una señal divina de que su matrimonio con Ana era inválido. Y fue justo entonces que Juana Seymour, dama de honor en la corte desde hacía tiempo, empezó a destacar ante los ojos de Enrique. Callada, obediente y procedente de una familia noble emergente, parecía ofrecer al rey justo lo que Ana ya no representaba. Empezó a prestarle atención en público y en privado, una señal evidente de que Ana estaba a punto de ser sustituida. En ese momento, Ana ya no era la musa por la que Enrique desafió al Papa. Era un problema, una figura incómoda que dividía a la corte, molestaba al clero, irritaba a los embajadores y agotaba la paciencia del rey. Había perdido el amor de Enrique, el apoyo del pueblo y el respaldo de los nobles. Solo le quedaba el título de reina y un ejército de enemigos que sabían que su final estaba cada vez más cerca. Para 1536, lo que había empezado como una historia de amor explosiva entre Enrique VIII y Ana Bolena se había transformado en una pesadilla palaciega. Después de al menos 2 abortos, rumores constantes, enemigos ganando terreno y la presencia cada vez más visible de Juana Seymour, Ana había dejado de ser indispensable. Enrique, que había estado dispuesto a romper con la Iglesia Católica por ella, comenzaba a ver a Ana más como un estorbo que como una aliada. En abril del 1536 ocurrió lo impensable. El rey dio luz verde para que se investigara a su propia esposa. Y detrás de esta operación estaba Thomas Cromwell. En cuestión de semanas, Ana fue acusada de algo muy grave: adulterio, incesto y traición al rey. Según los cargos, había tenido relaciones con varios hombres, entre ellos su propio hermano, Jorge Bolena. El cargo de incesto fue con diferencia el más escandaloso y el menos creíble. Las fechas de los supuestos encuentros no cuadraban. En algunas ocasiones, los acusados ni siquiera estaban en Londres. Historiadores coinciden en que todo fue una farsa legal montada con pruebas manipuladas y errores a propósito. El juicio, más que un proceso judicial, fue un espectáculo planificado para justificar lo que ya estaba decidido. Mark Smeaton, músico de la corte, fue el único que confesó haber tenido relaciones con Ana. Lo hizo sin abogado y tras ser interrogado en la casa de Cromwell, lo que ha llevado a muchos historiadores a sospechar presiones o malos tratos, aunque no hay pruebas oficiales de tortura. Los demás mantuvieron su inocencia hasta el final. Incluso su hermano, que sabía que su caída significaba el colapso total de la familia Bolena dentro del gobierno, nunca se retractó. El 2 de mayo del 1536, Ana fue arrestada y llevada a la Torre de Londres. Su juicio se celebró el 15 de mayo. Entre los nobles que la juzgaron estaba su propio tío, Thomas Howard, duque de Norfolk, quien presidió el tribunal que la condenó a ella y a su sobrino Jorge. Ninguno de los presentes se atrevió en ir en contra de la voluntad del rey. 2 días después, el 17 de mayo, 4 de los hombres acusados fueron ejecutados en Tower Hill. Hubo otro condenado al que ya habían ejecutado antes, pero no se sabe exactamente cuándo. Se dice que Jorge Bolena recitó un salmo en latín desde el cadalso que algunos interpretaron como un mensaje cifrado. El resto murieron en silencio. Ana fue condenada a morir por decapitación. Lo más impactante es que mientras Ana esperaba su muerte en la corte, Enrique ya estaba planeando su boda con Juana Seymour. Se hablaba de fecha, de vestido, de preparativos. No hubo duelo, no hubo reflexión, simplemente un reemplazo muy calculado. La mañana del 19 de mayo del 1536, Ana Bolena se despertó sabiendo que iba a ser su último día. Tenía alrededor de 35 años y estaba a punto de ser ejecutada por
por crímenes que hoy la mayoría de historiadores consideran fabricados, aunque incluso en su época algunos observadores mostraron ciertas dudas. Pero lo más escalofriante no fue solo la condena, sino cómo se organizó todo. En lugar de mandarla al patíbulo con un hacha, como era costumbre en la nobleza inglesa, Enrique VIII ordenó traer desde Calais a un verdugo profesional francés, experto en el uso de la espada. Se decía que ese método era más limpio, rápido y digno. Hay alguna gente que interpreta esto como un gesto de piedad del rey, pero otros lo ven como una forma sutil y cruel de demostrar que hasta el último detalle estaba bajo su control. No solo decidía quién vivía y moría, sino también cómo y cuándo. Según varios testimonios, Ana se mantuvo serena y firme. En lugar de derrumbarse, consoló a sus damas y, según algunos relatos, incluso hizo bromas para aliviar la tensión. Aunque no podemos saber si estos detalles se exageraron con el tiempo, todo indica que Ana encaró su final con dignidad. Aquella mañana, Ana fue conducida al patíbulo erigido en Tower Green, dentro del recinto de la Torre de Londres. Vestía una capa oscura con forro rojo y un tocado francés que cubría su cabello recogido, un atuendo sobrio que algunos interpretan como signo de dignidad o de martirio. Caminó con paso firme, sin lágrimas ni temblores. Su discurso final fue corto, cuidadoso y sorprendentemente leal. No se defendió, no criticó al rey ni protestó por la injusticia. En sus palabras finales, Ana dijo que moría según la ley, pidió a Dios que salvara al rey y lo describió como misericordioso y amable, en un discurso que ha sido interpretado como un gesto de fe y de prudencia. Sin embargo, hay quien piensa, y yo me incluyo aquí, que realmente lo hizo para proteger a su hija Isabel, evitando cualquier declaración que pudiera ponerla en peligro. El momento de la ejecución fue tan rápido como impactante. El verdugo escondió la espada entre la paja del suelo y en una maniobra ensayada distrajo a Ana para que no viera el arma. Le pidió a un asistente que fuera a buscarla y justo cuando ella giró la cabeza, aprovechó para de un tajo limpio. Pero lo que vino después fue igual de frío, porque no se preparó un ataúd digno. Se dice que su cuerpo fue depositado apresuradamente en una caja improvisada que, según algunas versiones, se usaba para guardar flechas. Fue enterrada sin ceremonia oficial en la capilla de San Pedro, dentro de la misma torre. Su tumba ni siquiera tenía nombre y no fue identificada hasta siglos después, durante unas reformas en el siglo XIX. Al día siguiente, Enrique VIII se comprometió oficialmente con Juana Seymour. 10 días después se casaron. No hubo luto oficial ni pausa. Ana fue sustituida antes de que su cuerpo se enfriara. Quedaba claro que su caída no había sido improvisada, había sido planificada paso a paso como parte de un juego de poder donde los sentimientos valían muy poco. Pero vamos a retroceder al 7 de septiembre de 1533, cuando Ana Bolena había dado a luz a una niña cuyo nombre fue Isabel. Aunque al principio, como ya os he dicho, fue reconocida como princesa legítima y fue atendida por el personal adecuado, aunque su entorno cambió con rapidez conforme variaba su posición, cuando Ana Bolena fue ejecutada, Enrique hizo borrar el nombre de su hija de la línea sucesoria. A través de la segunda acta de sucesión, aprobada en el 1536, Isabel fue declarada ilegítima y privada de su título de princesa, al igual que su hermanastra María. Desde entonces su vida quedó en suspenso dentro de un juego de poder en el que su valor dependía literalmente de la voluntad del rey. Durante su infancia, Isabel vivió en una especie de limbo, recluida en residencias nobles como Hatfield, bajo la supervisión de damas de confianza del rey. A veces compartía espacios con su hermanastra María, la hija de Catalina de Aragón, con quien tuvo una relación difícil. Ambas fueron declaradas ilegítimas en algún momento y ambas eran recordatorios vivientes de las mujeres que Enrique había descartado. Su estatus cambiaba al ritmo de los matrimonios del rey y nunca estaban del todo seguras. Pero a pesar de este ambiente inestable, Isabel recibió una educación extraordinaria digna de un heredero al trono. Aprendió latín, griego, francés e italiano. Estudió historia, música, filosofía y teología protestante. Tras la muerte de su medio hermano Eduardo VI y el turbulento reinado de su hermanastra María I, marcado por el regreso del catolicismo y la quema de protestantes, Isabel subió al trono en el 1558 con solo 25 años y lo hizo como un soplo de aire fresco.
Mucha gente, harta de inestabilidad y de conflictos religiosos, vio en ella la esperanza de una nueva era. Y no se equivocaron. Su reinado duró 44 años, uno de los más largos de la historia de Inglaterra. Fue el tiempo de Marlowe y Spencer y los inicios de Shakespeare, de la expansión marítima y la fundación de iniciativas como la Compañía de las Indias Orientales, que marcarían el inicio de la expansión comercial inglesa después de su muerte. La época de Isabel, que se conoce hoy como la era isabelina, y con razón, marcó el apogeo cultural, político y naval de Inglaterra. Sobra decir que si os interesa un vídeo completo sobre Isabel I, a mí me encantaría hacerlo, así que por favor decídmelo en los comentarios. Bueno, pues aquí aparece una paradoja histórica que es imposible de ignorar. Enrique VIII mandó ejecutar a Ana Bolena por no haberle dado un hijo varón, pero fue precisamente esa hija, Isabel, la que aseguró el legado de los Tudor y llevó a Inglaterra a uno de los momentos más brillantes de su historia. Aunque Isabel rara vez hablaba de su madre en público, por razones políticas obvias, ya que el nombre de Ana seguía siendo polémico, nunca cortó del todo ese lazo. Conservó objetos personales que demuestran un vínculo íntimo, como un anillo con 2 retratos en miniatura. Este anillo, que contiene estos 2 retratos, uno de Isabel y otro que podría ser Ana, se conserva actualmente en Chequers, la residencia oficial del primer ministro, como parte de una colección privada. El legado de Ana Bolena, por más que intentaron borrarlo, sobrevivió en su hija Isabel, la hija que nació en silencio, que creció bajo la sombra del escándalo y que desde el trono cambió el rumbo del mundo. En la historia de Inglaterra ha habido muchas reinas, pero pocas han generado tanta controversia, tantas opiniones divididas y tantos intentos de reinterpretación como Ana Bolena. No encaja fácilmente en ninguna etiqueta. No fue una santa, pero tampoco la bruja que algunos trataron de pintar después de su caída. No fue solo una víctima, pero tampoco fue una simple jugadora más en el tablero del poder. Fue incómoda, brillante, decidida y precisamente por eso se convirtió en una amenaza. Ana perdió la cabeza, literalmente, pero no perdió su relevancia. Lo que comenzó como un deseo personal del rey y que Ana ayudó a sostener, terminó desencadenando una reforma religiosa que transformó un país. Pasó de ser la mujer más deseada e influyente de la corte a convertirse en reina, de figura polémica a símbolo de una época, y dejó una herencia que siglos después seguimos revisando y discutiendo. Y tal vez esa sea la mayor ironía de todas. Intentaron borrarla, callarla, hacer que su nombre desapareciera, pero al final fue ella quien escribió, con su vida y con su muerte, uno de los capítulos más importantes de la historia de Inglaterra. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya os digo, si queréis saber la historia completa de Isabel I, que me parece muy interesante, y también la historia de todas las esposas de Enrique VIII, dejádmelo en los comentarios porque lo haré tan pronto como pueda si veo que os interesa. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esta manera, gracias a ti por ver este vídeo. Si no sabes qué comentar, déjame este emoticono y yo te daré like tan pronto como pueda, y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.